Hola, en esta oportunidad les presentaremos a los principales representantes que han contribuido al estudio del desarrollo de la personalidad. Francis Galton y la genética. De particular interés para Galton era el estudio de cómo la inteligencia se transmite a través de las generaciones. Galton avanzó la hipótesis de que la inteligencia es una capacidad hereditaria. Por ello, uno de los más importantes factores para poder explicar nuestra personalidad es la herencia genética. Galton fue el primero en investigar científicamente las causas genéticas y ambientales de las diferencias individuales de los humanos. Asimismo, él sostuvo que las relaciones entre genes y ambiente son bidireccionales, donde el ambiente puede modular la expresión de los genes y los genes modular el impacto del ambiente durante el desarrollo. Asimismo, él desarrolló el campo de la genética de la conducta, lo cual estudia el impacto del mapa genético de los individuos en sus procesos y capacidades psicológicas. Además, la biología no define por completo nuestro comportamiento, pero sí tiene gran importancia a la hora de crearlo. Sigmund Freud y el psicoanálisis. Para Freud, el psicoanálisis no constituye una búsqueda científica imparcial, sino que es un acto terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento. Por ello, el psicoanálisis es una teoría desde que la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. Asimismo, usó un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales, el psicoanálisis freudiano, que es una teoría que intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Los objetivos fundamentales de un tratamiento psicoanalítico son comprender los funcionamientos mentales del paciente, tratando de darle significado, ayudarle a comprender estos funcionamientos a través del análisis de sus patrones de relación, los modos de vivirse a sí mismo y de relacionarse con los demás. Carl Jung y el psicoanálisis. Según la teoría junguiana, para comprender la realidad del mundo, la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre las fuerzas antagónicas que generan tensiones, las cuales al resolverse producen un desarrollo en el individuo, como refirió Pragov en el 1967. Por ello, Jung desarrolló el concepto de sincronicidad en su teoría, que se trata de un postulado que da presencia a la astrología en el psicoanálisis. La sincronicidad se refiere a sucesos que generan una coincidencia, se encuentran y ocurren al mismo tiempo, pero están aparentemente desconectados entre sí. El objetivo por excelencia del psicoanálisis de Freud son las fantasías infantiles inconscientes, que son elementos clave de la etiología de las neurosis. El inconsciente para Jung es mucho más amplio que el de Freud y no contiene solamente elementos reprimidos de la infancia, sino que incluye toda la historia de la humanidad. Alfred Adler fue quien desarrolló el concepto del desarrollo de inferioridad. Él nos sustenta de que los seres humanos al nacer nacemos con este sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Ya que a diferencia de otras especies, nosotros necesitamos de alguien para poder sobrevivir, que nos atienda, de que nos pueda brindar quizás esa seguridad, las necesidades básicas. Entonces, al pasar esta situación, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Crea ese sentimiento de inferioridad. Entonces, por ello, ¿qué manifiesta? Que el ser humano tiene que buscar tener un estilo de vida donde se desarrollen estas habilidades, competencias, buscando la perfección de nuestro desarrollo con el fin de lograr el objetivo de vida y con esto también poder evitar este complejo de inferioridad. Por otro lado, tenemos a Karen Horney. Ella nos habla del tema del psicoanalítico social, ¿no? Horney nos va a manifestar que la personalidad se desarrolla en consecuencia de la búsqueda de la sensación de la seguridad, el cual la falta de seguridad va a generar esta ansiedad. Por lo tanto, nos va a proponer que para poder ganar esta seguridad, para poder sobrevivir, vamos a desarrollar tendencias neuróticas. También nos manifiesta que ella no cree en el complejo de Edipo ni que en las etapas del desarrollo psicosocial. Horney también creía que en el énfasis exagerado en los impulsos sexuales producía un retrato distorsionado de las relaciones humanas. Asimismo, creía que los adultos que pueden seguir desarrollándose y cambiando a lo largo de la vida. Erik Erikson fue uno de los últimos psicoanalistas de la época de Freud, Jung, Adler y Karen Horney, donde él desarrolló la teoría psicosocial, aplicando el principio epigenético.
donde esto nos quiere decir que nosotros vamos cambiando a través pase el tiempo, tanto en lo biológico o en el entorno social. Asimismo, mientras que nuestro cuerpo va cambiando, también va a ir cambiando nuestra mente. Además, Erikson nos menciona que no solo en la infancia cambiamos, sino a lo largo de toda nuestra vida. Y según cómo vamos adaptándonos a este cambio, vamos a estar esculpiendo nuestra personalidad. Por otro lado, nos plantea que son 8 las etapas que abarcan el ciclo vital. Y en cada una de ellas se va a desarrollar una crisis. Ahora, si resolvemos satisfactoriamente una crisis, se va a desarrollar las fortalezas básicas. En cambio, si ocurre al contrario, se va a desarrollar las debilidades básicas. Simon Becquerel fue un fiel seguidor y defensor del método científico, siendo uno de los primeros en proponer el análisis de factores o el análisis factorial. Asimismo, nos menciona que los rasgos son estables y que la forma de comportarse de la gente viene apoyada de la herencia genética. Por otro lado, él sometió al análisis 200 factores que describían nuestra personalidad, donde descubrió que tendían a agruparse entre ellas. Es así que obtuvo los 16 factores, los cuales podían hacer una descripción bastante clara de la forma en la cual nosotros nos comportamos. El instrumento que desarrolló él fue el 16PF, mediante el cual nosotros podemos evaluar nuestra personalidad. Asimismo, él lo puso a evaluación y desarrolló un inventario donde no solo se puede evaluar de manera individual, sino de manera grupal. Robert McCrae y Paul Costa, desde el enfoque de los rasgos, sostenían que la personalidad podía ser descrita a través de palabras y ser evaluada a partir de 5 factores o rasgos, los cuales son neuroticismo, extroversión, apertura, afabilidad y escrupulosidad. Estos 5 factores ya mencionados han sido evaluados en distintas culturas de manera consistente, lo cual sustenta su componente genético. Cabe destacar que este modelo evalúa la personalidad a través de su inventario, el Big Five Questionnaire, uno de los más empleados y respaldados científicamente, demostrando así que existe un patrón en la personalidad del ser humano. Luego, esta herramienta de evaluación objetiva se fue transformando en el NeoPi y posteriormente fue revisado, llamándose así NeoPi-R. Continuando con Walter Mischel, que nos habla sobre la teoría cognitivo del aprendizaje social. Sostiene que nuestro amplio repertorio de conducta es muy adaptable a la multiplicidad de situaciones únicas para cada quien. Dice que somos capaces de hacer discriminaciones finas entre la gran cantidad de estilos y situaciones que encontramos diariamente, y podemos generar una gran variedad de conductas. Mischel nos dice que los seres humanos son capaces de una gran diferenciación en su conducta y muestran una adaptabilidad y discriminación extraordinaria cuando se enfrentan a un medio continuo cambiante. Julian Rotter nos habla sobre la teoría del aprendizaje social. Establece que la conducta que el ser humano exhibe en su vida cotidiana es adquirida a través de la experiencia social. Nuestros patrones de conducta dependen de la interacción que mantengamos con un medio, la cual se lleva a cabo en gran medida a través de vinculación con otros semejantes. Así, para lograr nuestros objetivos, necesitamos la participación de otras personas. Albert Bandura nos habla sobre la teoría cognitivo-social. Con su experimento de los muñecos Bobo, desarrolló un modelo de aprendizaje alejado de las creencias de la época en las que observar actos de violencia era algo catártico y hacía al espectador menos agresivo. Demostró que el aprendizaje es social porque involucra a la comunidad. Los alumnos aprenden del comportamiento de sus padres, maestros y compañeros, no solo del tema expuesto en clase. La terapia cognitiva conductual. Aaron Tenkin Peck es un psiquiatra, psicólogo y psicoterapeuta estadounidense. Él es el fundador de la terapia cognitiva conductual. ¿Y en qué se basa esta terapia? Es un modelo
científico para el abordaje de los trastornos psicológicos, y este es el más eficiente en la actualidad. ¿Cuál es su planteamiento de esta terapia? No es curar una enfermedad ni tampoco diagnosticarla, sino es observar qué comportamientos puede modificar la persona, ya que su base principal es que un pensamiento adaptativo provocará cambios en el comportamiento. La terapia racional e emotiva. Albert Ellis fue un psicólogo y psicoterapeuta estadounidense quien fundó a la terapia racional e emotiva. Esta terapia es una modificación de la conducta el cual actúa sobre el eje de los pensamientos, las emociones, las conductas para tratar los trastornos psicológicos. Según Albert Ellis, creía que las creencias irracionales son formadas a partir de exigencias dogmáticas y falsas necesidades. Y estas son las causantes de problemas emocionales y de las conductas. Estas creencias dan el sentido a todo lo que percibimos. Y en tal, existen dos tipos de creencias, las irracionales y las racionales. Este tipo de terapia racional emotiva se da o se aplica en casos de fobias, depresión, habilidades sociales y descontrol emocional. La teoría humanista. Esta fue desarrollada por Carl Rogers, quien fue un psicólogo estadounidense que nos plantea que la existencia de los seres humanos va más allá de lidiar con nuestros conflictos y crisis internas, sino que más bien tenemos una tendencia natural a la búsqueda de la realización de nuestros autoconceptos y progresamos a niveles de funcionamiento más elevados. También nos habla sobre el aprecio positivo, que es un punto muy importante en esta teoría, que nos indica que un ser abarca su pleno funcionamiento siempre y cuando haya tenido un crecimiento con un aprecio positivo incondicional. ¿Y cómo se ve una persona plenamente funcional? Pues es una persona más abierta a la experiencia, que vive la vida de una forma más espontánea y experimenta más confianza en su propio organismo. Logoterapia. La logoterapia fue una propuesta definida por Viktor Frankl, quien fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco. Esta tiene una visión antropológica del hombre y lo define como un ser biopsicosocial espiritual. Plantea que el ser humano busca el sentido de la vida como emoción principal y que la atención clínica es totalmente necesaria para la recuperación integral del paciente. La logoterapia nos orienta a buscar la dimensión noética o espiritual, es decir, la dimensión del sentido, y nos indica que uno de los signos más claros del vacío existencial en la sociedad es el aburrimiento, ya que por el aburrimiento buscamos satisfacción momentánea, pero en realidad estamos buscando una gran satisfacción última. Sin embargo, esta no llega y nuestros esfuerzos son insuficientes. En definitiva, la personalidad se viene estudiando a lo largo de la historia de la psicología, en el que diversas teorías han logrado contribuir significativamente a su estudio. Como futuros psicólogos, necesitaremos estudiar a la persona constantemente para poder explicar cómo y por qué se comporta de tal manera.